Es radio, Estamos radio. con un personaje muy mediático y a pesar que es mediático es muy intelectual, porque yo lo conozco hace años, no es cabeza hueca, es una persona que donde él pone la patada a un artista, triunfa. Coqui Belaunde, ¿cómo está? Un saludo para Full Ritmo, maestro. Uy, que ese full ritmo me has puesto a todo full. ¿Por qué? Porque tú eres un personaje conocido y no me creo la última chupada de mango ni la última gaseosa del desierto. Soy Coqui Belaunde del Perú y te lo digo con el taco. Un cariñoso saludo a toda esa gente linda que entra a verte y saber que yo también entro a verte, también soy uno de los sapos, sí. sino que soy incógnito, pues. Tú sabes que yo tengo miedo, soy miedoso porque le tengo miedo al cuco, pero así, full ritmo. Es vacilón, es alegría. Y acá hay que mover el esqueleto. Pueblo. El Perú quiere alegría. Claro. El fútbol que nos da, no nos da tantos triunfos. Los goles, el Perú tiene hambre de triunfo, ¿entiendes? Entonces hay que divertirnos con los artistas, hay que Claro. divertirnos con estos medios, apoyemos a toda la gente que siga mirando todo. Y tu Coqui Belaunde siempre estará acá contigo, feliz de la vida, moviendo el esqueleto como debe ser. Y me pongo la mano en la cintura y te lo tiro con el taco. Coqui, yo he visto en ti que eres un personaje popular del pueblo. Me refiero que si te contrata, por ejemplo, la gente de Puno, tú vas a Puno. Claro. Si te contrata la Sí, gente sí, de sí, Juliaca, tú vas a Juliaca. Sí. O también tú vas a las altas esferas de fascio. Bueno, es cierto, ¿No? tengo mi peluquería en una zona big, trabajo con público de primera porque soy de Miraflores, pero eso no me crea porque a veces tengo el esquema, creo que Belaunde es el Cantaste guayno también, ¿no? Grabaste un guayno con me una... parece muy bien y fui criticado en mi país muchas veces porque dijeron, ay, con tantas canciones, ¿qué voy a cantar rock? ¿Qué voy a cantar otra música de otros países, reggaetón? Eso, la música de mi país. Me encantaría aprender quechua y mari y no puedo. Me encanta. Yo, mi futuro, ¿sabes? Me veo en provincias, aunque te parezca mentira. Yo no quiero vivir en Lima, quiero vivir en provincias. Así que si quieren, pueden llevarme, soy padrino. Un contrato voy a así, los porque acá lo ven la gente voy a de los Juliaca. Tupamontes, me encanta la fiesta, me encanta la boda de oro, la boda de plata, los quinceañeros, ahí, chamba, y llevo alegría. Me quedo y brindo con la gente y como rico, porque como se come en provincia, no se come, soy de buen diente. No Coqui, digo, me agarran por la barriga. Y hablando de ser pueblo, Sí. hace poco pasó algo, bueno, ¿no? Pero Sí. de los chibolos que les mandó chorro de mierda. ¿Tú eres racista o no eres racista? No. Me parece una estupidez. ¿Qué Somos piensas un tú país de la gente cholo. Yo soy claro? cholo. Imagínate, todos los peruanos somos cholos, tenemos de india y de mandinga. Tendré mi pelo así, pero estos son mechones, pero también mi piel es trigueña. Entonces yo no puedo, vivo de un país indígena donde ha ido un imperio incaico y me siento muy honroso de eso. Es una estupidez y una falta de cultura cholear. Lo puedo admitir en una canción, cholo soy y no me comparezcas porque es una canción, pero de cholear de una a la otra, ay, es chola la chola. ¿Qué es eso? Hay que cambiar. Mejor porque no decimos el gringo ese, del no sé cuánto, ese. Vino un gringo sarnoso y le abren las puertas. No puede ser. Ven una carachosa de otros países y le abren las puertas. No puede ser. Entonces peruano, quedémonos nosotros. A mí me encanta. Oye, mi peluquería va gente de provincia que vienen, las atiendo y son de tantos países y de tantos sitios peruanos, ¿eh? Peruanos, sí, ¿no? Y qué lindos, muy felices, que tienen más plata que los ricachones de Para todos los México. amigos de provincia que quieran contratarte, quieren cambiar de look, porque también tienen derecho a cambiar de look la gente, Por los supuesto, paisanos, nuestros porque amigos. la imagen es una obligación. Eso es importante, La imagen ¿no? es importantísimo. Ahora no solamente muchas veces la presencia impacta, hay gente que tiene carreras, tiene fortuna, triunfaron los negocios, pero la imagen ha dejado y es hora que cambien y es hora que tengan una identidad con una personalidad que signifique soy, ¿no es cierto? Sin necesidad de ser rubios, de cortarse el pelo o ponerse aretes o piercing, que soy enemigo de los tatuajes, pero aliento a toda la gente, invito a que se animen, a toda esa gente linda de provincia, que me puedan visitar donde yo los atiendo personalmente. Yo recuerdo que llevamos sí. a Anita Santibáñez a tu peluquería y la convertiste en toda una muñeca, a Roy, un chichero Roy que lo convirtió, parecía rockero. Y en ese aspecto parece que le falta un poco a nuestros amigos artistas folclóricos y cumbamberos, ¿no? ¿Qué recomiendas? Claro, lo que estás recomendando. Yo les recomiendo que cambien, pero ellos no van a hacer caso porque ya es su manera de ser. Ellos ya tienen una suite en el manicomio, entonces allá ellos. Ya. Yo adoro a mi gente de Perú porque ahí me llevan a una discoteca y no me gusta la discoteca oscura con luces y oyendo música, pero me llevan a un
un tumbamonte, a una fiesta patronal, que me encanta la fiesta patronal. Uno, porque te invitan todo, te dan de tomar riquísimo y comes como los mil demonios y a chuparse los dedos con la mano, te dicen, Sí. o no. Claro. Esa es la verdadera. Y me encanta y me siento muy feliz. Ay, tú qué fallo. Ay, no me interesa, me hago así. Qué rica mi canchita, que rico mi chancho al palo. Contratos, qué rico mi contratos. quinoa. Y contratos, sí es cierto. Coqui Belaunde. Teléfono. Estoy en calle Independencia 831 Miraflores. Mi teléfono es 998238910 y estoy en el Facebook como Coqui Belaunde y tengo Twitter @coquibelaunde.com. Ya saben. 447-3990. Ya saben, Con amigos, cheque completo. amigos Que me pueden artistas escribir del folclore y la informes, cumbia. Informes @coquibelaunde.com. Coqui con K de kilo y con Y. Te quiero, Perú. Chao. Gracias. Y a moverse el ritmo. Eso, Full ritmo, full ritmo. Full ritmo, bien la música peruana.